Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Polifonía. Hoy tenemos a un invitado muy especial desde España, en esta ocasión, Luca, su servidor desde Italia y Luisfer desde Guatemala. Entonces, bienvenidos y gracias por estar acá nuevamente. Y Luisfer, te paso la palabra. Gracias, Wicho. Yo creo que hoy nos hace falta Diego, siempre hace falta Diego Siempre. al inicio, pero qué bueno verlos, qué bueno verte otra vez, Luca. Buen amigo que nos conocemos de hace algún tiempo. La verdad es que el tiempo lo hemos hablado en otros episodios, pero vuela y ya tenemos algunos años de conocernos con Luca. Luca, como bien lo dijiste, Wicho, está basado en España, actualmente está en Andalucía, en Lucena, cerca de Córdoba. Cerca de Córdoba, una ciudad muy bonita que estuvimos ahí en diciembre juntos recorriendo, también Granada, que es espectacular. Em, bueno, decidí invitar a Luca, que ya te voy a dejar presentarte, Luca. Luca, pues igual que Leire, que estuvo un par de episodios atrás, estuvo en el ISEX, hizo esa maestría y lo enviaron en el 2018 como consejero comercial. ¿Me corregís, Lucas, si estoy en lo correcto? No, ya nos contarás. Bueno, A la para embajada, trabajar para el consejero comercial, más bien, trabajar, ya me gustaría a mí que me hubiesen mandado de consejero comercial. Me lo habría pasado mucho mejor incluso. pues tuvo la suerte que lo mandaron a Moscú en el 2018, en el año del Mundial. Así que, bueno, bienvenido, Luca. Tal vez aprovechando, ya que entramos al tema, contanos cómo fue que terminaste en Rusia. Sé que hablas ruso, que no es algo muy común también. Entonces, contanos de inicio, pues, cómo terminaste en Moscú y qué estuviste haciendo por allá. Bien, pues muchísimas gracias en primer lugar por el honor que me hacéis invitándome a este programa. Gracias por tu tan generosa presentación, Luis Fer, que me has hecho incluso consejero comercial por un momento. Y sí, bueno, yo termino en Rusia gracias al programa de becas ICEX, que es el mismo gracias al cual Leire, que no sé si ha pasado ya por este programa o va a pasar por este Sí, programa, ya sé que ha pasó. pasado Ah, ya. Alfredo Los dos pasaron ya. También Leire sí. también, ¿no? Sí, Sí, sí. perfecto. Pues es el mismo programa con el que ella terminó en Guatemala. Bueno, de hecho yo tengo me pongo la medalla de haber conectado, ¿no? A Luis Fer y a Leire, lo cual pues creo que ha sido, es una idea bastante casual que se me ocurrió por pura casualidad, pero es de las mejores que he tenido porque han terminado siendo amigos íntimos y bueno, y gracias a esto Luisfer también vino a Madrid, ¿no? A su boda y pude verle. He podido ver más a Luisfer gracias también a esta amistad y desde luego la experiencia guatemalteca para Leire y Alfredo fue desde luego pues mil veces mejor de lo que habría sido sin Luisfer. Así que bueno, yo me pongo esta medalla y para que nos hagamos una idea, pues es este mismo programa, ¿no? Es un programa de becas que, bueno, consiste en, podríamos decir, tres partes, ¿no? Bueno, hay un proceso de selección, por supuesto, pero una vez superado ese proceso de selección, uno es admitido a un máster que es una especie de MBA, ¿no? Es un máster en administración de empresas, se llama de gestión internacional de la empresa. Es un máster bastante duro y bastante exigente. Eh, y además hay un factor que lo hace más duro y exigente todavía y más competitivo todavía, que es que en función de los resultados que se obtienen en ese máster, uno es enviado a un destino o a otro, ¿no? Pues normalmente los destinos más cotizados son Washington, por ejemplo, Washington DC, Nueva York. El sudeste asiático también estaba muy demandado cuando yo lo hice. Eh, y luego, pues, los peores resultados. No todo el mundo obtiene destino, hay que decir, ¿no? Los que obtienen peores resultados en el máster, pues se quedan sin destino. Es verdad que la mayoría van a destino, pero siempre hay 20, 30 que se quedan sin destino porque no hay plazas suficientes para ellos, ¿no? Luego, de los que obtienen destino, pero con peores resultados, pues un ejemplo típico es Arabia Saudí, ¿no? Riad. A Riad va normalmente pues el que ha sacado unas notas bastante desastrosas, o nadie quiere ir a Riad porque, bueno, eso daría para otro episodio, ¿no? Cómo es la vida del becario, dices,
en Riad, ¿no? Y bueno, yo obtuve unos resultados relativamente buenos, que me permitieron irme a Moscú, que vamos, tampoco quiero decir que sea de los destinos más demandados, eh, pero bueno, yo además quería ir a Moscú. Mi mujer, que también hizo el mismo máster, eh, bueno, a ella se dio cuenta en el máster que no le gustaba el tema de la administración de empresas, pero le dieron una plaza para enseñar español en Moscú. Por lo tanto, bueno, a ella le dieron esta plaza y a mí me mandaron de becario a Moscú, por lo tanto nos salió estupendamente. La segunda fase de estas becas es precisamente bueno, la experiencia en la oficina comercial, un año en una oficina comercial de España, en el extranjero, dependiendo, por supuesto, de la nota que uno haya obtenido. Y bueno, pues yo lo hice en Moscú, fue una experiencia muy buena. Y luego hay una tercera fase, que esa yo ya no la hice, que son prácticas en una empresa española que puede ser en España o en el extranjero. Normalmente, pues el recorrido de esta beca culmina en esa tercera fase, pero bueno, yo por otras circunstancias ya no quise hacerlo, más que nada porque me surgió una oportunidad mejor. Así que bueno, así fue como terminé en Moscú. Yo además estuve un poco más de un año, no estuve solamente el año 2018, que era el año de las prácticas o la beca en la oficina comercial, sino que estuve un poco antes, me fui un poco antes porque mi mujer empezaba a trabajar un poco antes. Y estuve también después. Después volví porque ella todavía estaba por ahí. Así que, bueno, pues al final eso fue más de un año en Rusia y además un año que, como bien ha comentado Luis, bueno, creo que lo ha comentado fuera de las cámaras, ¿no? Que fue el No, igual, 2018, igual lo dije, que es una suerte, La suerte del sí, mundial. el suerte, año del Mundial, sí. un año inmejorable. Y además podría decirse que fue el último año bueno en Rusia. Bueno, el 2019 también fue un buen año y luego ya llegó el COVID, que fue, pues evidentemente, tan devastador en Rusia como en cualquier otro sitio. Y 2 años después, en 2022, la guerra, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que he vivido el último esplendor de Rusia, ¿no? Antes de su decadencia. Bueno, quisiera, me parece, honestamente, de los temas que más he esperado, este es uno, porque una cosa es ver lo que te venden, ¿no? Lo que miras en películas, no sé, ¿verdad? Comencemos coloquialmente, Rocky, todo este tipo de películas que te hacen ver a Rusia como la mala, ¿no? Porque esa ha sido la historia desde siempre, los artículos académicos y qué sé yo, pero es ya diferente sentarse a hablar con alguien que tuvo la oportunidad de vivir ahí, porque al vivir se comparte la cultura, etcétera, y además de vivir tuvo la oportunidad también de conocer la cultura de negocios, cómo es el ruso para el trabajo, etcétera. Entonces, para comenzar a tocar un poco el tema, yo te quisiera preguntar, Luca, ¿cómo es la cultura de negocios de los rusos? O sea, me parece un tema interesante porque no es que se sepa mucho, honestamente nunca he tenido la oportunidad de tener contacto con un ruso y se me hace interesante saber cómo son, ¿no? Porque al final Rusia es un país grande, es un país con una economía muy fuerte, entonces algo tienen los rusos seguramente que hacen bien, ¿no? Entonces quisiera escuchar de parte tuya un poco de eso antes de entrar un poco más en el tema general de Rusia, ¿no? Sí, sí, el ruso es un pueblo muy sufrido y por lo tanto muy trabajador. Y es verdad que hay una cultura de negocios muy asentada y Rusia, por lo menos cuando yo estuve ahí, fue una época muy buena porque era una época en la que Rusia estaba muy abierta al comercio con todo el mundo. Bueno, es verdad que era también ya la época de las sanciones, ¿no? Pero bueno, más bien eran contrasanciones, es decir, después de la anexión de Crimea se le imponen a Rusia una serie de sanciones comerciales a las que Rusia responde con contrasanciones, ¿no? Por lo tanto, no era, digamos que esa restricción del comercio no era iniciativa rusa, sino iniciativa más bien occidental, ¿no? Que además, por una parte, evidentemente fue muy negativa y sigue siendo muy negativa para la economía rusa.
la economía rusa, por fuerte que sea, estaría muchísimo mejor si no fuera por todas estas sanciones y restricciones. Pero, no sé, en España tenemos el adagio de que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y para los rusos, para la economía rusa, esas sanciones también han sido una oportunidad para desarrollar sus propias industrias. Existen toda una serie de industrias tanto, bueno, en el sector de la maquinaria, por ejemplo, agrícola, pongamos, como en el del mercado agroalimentario, una serie de industrias que no existían o que eran muy débiles y, sin embargo, pues estas sanciones occidentales han sido una oportunidad para desarrollar todas estas industrias, ¿no? Volviendo a la cultura de negocios, pues sí, Moscú se ha convertido en un centro de negocios muy importante a nivel internacional. Lo era más antes de la guerra, por supuesto, pero bueno, todavía ahora lo sigue siendo, porque no olvidemos que hay medio mundo que se sigue relacionando, o más de medio mundo que se sigue relacionando con Rusia con bastante normalidad, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que pierde por un lado, pues lo explota por otro lado. Y, y bueno, sí, no sé si con esto más o menos te doy un panorama general. Puede sorprender, ¿no? Que un país que sale de tantos años de comunismo, de tantas décadas de comunismo, pues estuviera tan abierta al comercio, ¿no? Claro. Pero bueno, por un lado, el comunismo fue una especie de entrenamiento, por un lado, porque desarrolló un pueblo muy laborioso, pues para sobrevivir en la Rusia comunista había que trabajar mucho y muchas veces pues había que trabajar en la sombra, ¿no? Los, el, hay mucha vida subterránea en Moscú porque como es una ciudad tan grande, ahí no hay pasos de peatones, pasos de cebras, todo pasos subterráneos, ¿no? Hay vías subterráneas que unen pues unas calles con otras, ¿no? Y esos pasos subterráneos pueden ser kilométricos y ahí se desarrolló un mercado negro tolerado realmente por la tardía Unión Soviética muy potente, ¿no? Entonces eso fue una especie como de entrenamiento, ese mercado negro fue una especie de entrenamiento para el capitalismo que vendría después, ¿no? Y claro, tras la caída del comunismo, Rusia de alguna manera recibe el capitalismo como una panacea, ¿no? Una especie de panacea y, claro, se producen un montón de privatizaciones que son aprovechadas por los que después serían llamados los... eh, ¿cómo se les llama? Los oligarcas, ¿no? Los famosos oligarcas rusos, pues a precios irrisorios adquieren lo que habían sido empresas públicas anteriormente, ¿no? Pero realmente cuando llega la verdadera liberalización, todo el mundo piensa que la gran liberalización son los años 90 con Boris Yeltsin, y sin embargo no, la gran liberalización viene de la mano de Putin. El primer Putin aunque pueda sorprendernos, muy liberal, es un Putin muy liberal, aunque quizá habría que decir que quien lo es realmente fue su ministro Ilarionov. Ilarionov, que de hecho estuvo en la Francisco Marroquín dando una charla. Este estaba casado con una americana, era un gran seguidor de Ayn Rand y de los economistas de Chicago y austriacos y tal. Entonces fue él quien impulsó una serie de reformas que convirtieron la economía rusa en una economía muy abierta y muy liberal. Por ejemplo, bajó el IRPF, que, pues bueno, Rusia en los años 90 tenía un IRPF parecido al que puede tener cualquier país europeo, y claro, había un gran problema de evasión fiscal, ahí nadie pagaba impuestos, ¿no? ¿Qué hizo Hilariona? Dijo, bueno, si queremos que la gente pague impuestos, los impuestos tienen que ser razonables. ¿Qué hizo? Bajó el IRPF a un flat rate del 13%. El 13% para todo el mundo. Y eso, claro, eso fue un bombazo para la economía rusa. Ahí es cuando Rusia verdaderamente empezó a recuperarse, porque los años 90 fueron unos años muy malos, unos años de mucha inflación, de mucha inseguridad, de mucha inestabilidad. Y sin embargo, la primera década de Putin fue un boom económico, precisamente gracias a estas reformas, ¿no? Es verdad que luego, bueno, el mismo Ilarionov se enemistó con Putin porque vio la deriva de Putin, creo que ahora vive exiliado en Estados Unidos.
Y evidentemente este rumbo se revirtió en gran medida, pero no íntegramente. Por ejemplo, yo creo que el IRPF, la tasa de IRPF en Rusia sigue siendo la misma. Como digo, Rusia sigue siendo un país muy abierto al comercio. Otra cosa es que otros no estén tan abiertos al comercio con ella. Mm. Eh, y, y bueno, ahora con el tema de la guerra, digamos que toda esta prosperidad que había acumulado a lo largo de estos años, pues ahora Rusia la está, o el Estado ruso, Putin, la está aprovechando para financiar esta guerra, ¿no? Por ejemplo, Rusia era un país muy poco endeudado y ahora se está endeudando cada vez más, ¿no? Eh, Yo con... te quisiera preguntar, Luca, perdón que te interrumpa, Mm, pero no, yo no. sé que sabes mucho y nos puedes seguir contando un montón. Em, yo encuentro interesante, regresando al Mundial, un poco cómo se usan estos torneos, como se dice, para lavar la imagen, Mm, no solo de regímenes autoritarios, ¿no? Porque también, bueno, por ejemplo, el año pasado que te conté, estuve en Alemania viendo la Eurocopa. Yo jamás hubiera ido a Alemania, creo yo, si no hubiera sido por ir a ver fútbol. Y no tenía una imagen tan positiva de Alemania, no, ni lo había pensado, la verdad, pero ya estando ahí, o sea, me regresé a Guatemala con una muy buena imagen del país en términos de su infraestructura, de la organización, de la cultura alemana. mm, Eh, y eso que Alemania pues es un país democrático, ¿no? Entonces tampoco es que tenga que lavar demasiado su imagen. Pero en el caso de un Rusia, eh, ¿cómo miras eso, digamos, la diferencia tal vez entre lo que Rusia mostró durante esas épocas? Porque yo recuerdo unos amigos los papás de unas amigas, de una amiga que fueron al mundial y regresaron maravillados con Rusia, así como que no, que mm. el transporte público no se los habían cobrado y venían hablando maravillas de Rusia, cuando la realidad es que, bueno, una es la Rusia que se muestra y una es la Rusia que vos viviste, valga la redundancia, viviendo ahí. Y bueno, al final, pues bastante bien integrado, ¿no? Porque, o sea, sé que hablar ruso. Ya quisiera también preguntarte yo, ¿a quién se le ocurre aprender ruso por gusto propio? Eso creo que es una otra pregunta que te tengo. Pero, digamos, mi pregunta va un poco orientada a cómo es la vida en Rusia, pero la vida real, ¿no? No la que miras, no la que ve el turista, no la que ve no la que el que fue a ver ahí a los franceses ganar el mundial, sino cómo es la vida real en Moscú. ¿Qué tan diferente es del resto de Europa? Porque sé que lo puedes comparar con Madrid o con Italia. ¿Qué tan diferente es del resto de Europa? Em, un poco contarnos por ahí cómo es vivir en la Rusia gobernada por Putin, donde te imaginas aquel país como oscuro, así como nevado, con gente permanentemente perseguida. ¿Cómo fue tu experiencia estando ahí? Mm. Sí, bueno, al final yo creo que los seres humanos somos animales, se dice que somos animales políticos, que somos animales racionales, que somos animales, no sé, sociales, que somos animales lo que sea. Yo creo que también somos animales comparativos, ¿no? Es decir, nuestra experiencia viene determinada por con qué podemos compararla. Y claro, para el ruso que sabe que, bueno, o que él mismo nació en la Unión Soviética, pongamos un ruso que nació en los años 70, en los años 80, y que su familia vivía en una comunalca. Una comunalca es un piso compartido, ¿no? O sea, un piso en el que viven varias familias, ¿no? Eh, Pisos más o menos grandes, pero bueno, en los que vas al salón y te encuentras con otra familia que está ahí, ¿no? Claro, para el que ha vivido eso en su infancia y luego, y en este momento se encuentra con que vive en un piso solamente para su familia, aunque no sea muy grande, pero solamente para ellos, y que va a los supermercados y hay de todo, sin necesidad de hacer cola, más allá de la cola normal que cada uno tenga que hacer para pagar, ¿no? Pero no tienes que pasarte una hora esperando para que te den no sé, pues tu kilo de arroz, y que además, bueno, pues ve Moscú llena de centros comerciales
y que las cosas más o menos funcionan, pues claro, para este ruso en términos comparativos, eh, digamos que esa Rusia está muy bien. Y es que esa Rusia que yo viví, no hablo exactamente de la de ahora porque tenemos esta circunstancia tan particular que es la guerra, que es una tragedia para todos, pero en esa Rusia de 2018 y 2019 probablemente ha sido el mejor momento de la historia de Rusia. El mejor momento de la historia de Rusia bajo todo punto de vista, ¿no? Porque por un lado tenías esa prosperidad económica en comparación con lo que Rusia había vivido hasta entonces. Por otro lado, la represión política existía, pero tampoco era, podríamos decir que era una dicta blanda, ¿no? Una especie de dicta blanda en la que en la medida en que uno no fuese demasiado hostil o no representase un riesgo para Putin, pues no le iban a meter en la cárcel, ¿no? Generalmente, vamos, yo he estado en Rusia hablando de política con taxistas criticando a Putin y no creo que no les pasó nada, vamos. Pues, si no, imagino que no lo hubieran hecho, ¿no? No sé, o sea, era evidentemente, no quiero decir que fuese una democracia modélica, ni muchísimo menos, o sea, no voy por ahí, pero es verdad que la represión política no era tan manifiesta como lo es actualmente. Ahora sí que es una dictadura plenamente consolidada, sin ningún tipo de pero ni de matiz, ¿no? Pero en ese momento, digamos que no lo era tanto. Eh, es verdad que me pasó solamente una vez de salir de un restaurante y encontrarme con una manifestación anti-Putin y la policía estaba deteniendo gente en esa manifestación, pero digamos que fue mi único contacto con la represión putinista, ¿no? En más de un año. O sea, la política no estaba tan presente. La mayor parte de los rusos vivían políticamente resignados, ¿eh? O sea, el estado general era de resignación de, bueno, esto no es, digamos, el mejor sistema político que podríamos tener, pero las cosas más o menos funcionan y como esto no va a cambiar, pues mejor no meternos en política, ¿no? Yo creo que ese era el estado general de la cuestión. Y por lo demás, pues la vida, a ver, el nivel de vida, probablemente para el grueso de la población, el mejor que ha vivido, el mejor momento económico que ha vivido Rusia en su historia. Sí, ahora, eso, claro, como digo, somos animales comparativos. Entonces, para un europeo, esos estándares de vida seguían siendo, digamos, humildes, ¿no? Es decir, la vida de un ruso medio es una vida muy humilde pues, para un español o para un francés o para un alemán. eh, eh, digamos que el poder adquisitivo que tenía un ruso medio era bastante limitado, ¿no? Pues lo justo para vivir en un piso pequeño, generalmente, estoy hablando de la generalidad de los casos, para vivir en un piso pequeño, para cubrir sus necesidades, digamos, diarias. Y bueno, pues para de vez en cuando, unas vacaciones ya sea en Rusia, en el sur de Rusia, ¿no? En la zona de Sochi, por ejemplo, que hay playa. En eh, Ucrania, las vacaciones, ¿o no? o- bueno, en Ucrania, no, muchos sí, porque hay que pensar que están muy emparentados, es que son primos Claro. hermanos, rusos y ucranianos. Entonces, es raro un ruso que no tenga familiares en Ucrania. Entonces, era bastante habitual también que fuesen a Ucrania de vacaciones. Pasa que no era tan fácil porque ya en ese momento las relaciones estaban bastante erosionadas, ¿no? Entre Rusia y Ucrania y, por ejemplo, no había vuelos directos a Ucrania. Para ir de Moscú a Kiev, pues uno tenía que ir por Minsk normalmente. Tenía que hacer tránsito en Bielorrusia o a lo mejor en Estonia o en Lituania. No había vuelos directos, ¿no? Entonces no era tan fácil ir a Ucrania, pero bueno, la gente iba a Ucrania. El que tenía familiares en Ucrania iba. Y por supuesto había muchísimos ucranianos trabajando en Moscú. Luca, y siguiendo un poco la línea, tal vez ya entrando a un tema un poquito más complejo que honestamente no creo que exista alguien que pueda dar una respuesta definitiva, pero como que mucho de lo que aprendimos en la universidad
y que me gustaba discutir es de que la entrada del capitalismo, para resumirlo muy a grosso modo, y este bienestar social que comienza a vivir la gente, de tener mayor capacidad económica, que comienza a crecer como que la clase media, comienzan a preocuparse ya no solo por sobrevivir, sino que se preocupan por más cosas, como hacer una vacación, qué sé yo. Em, Toda esta entrada de la sociedad occidental, pudiéramos decirle, o de esta entrada de capitalismo que poco a poco va como enseñándoles los otros modelos, porque al final al tener ese acceso y al poder pensar en otras cosas, comenzás a ver las libertades que existen en otros países y tal. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué pensás? O sea, ahora que comienza Putin a apretar un poco más su autoritarismo, pero que ya la sociedad conoció lo que es hasta cierto punto la libertad, no como la conoce Europa, obviamente, pero que ya la conoció y que él seguramente ya no tiene la misma legitimidad que tenía al inicio, sobre todo con lo que está sucediendo con la guerra, que los está desgastando, que la gente seguramente comienza a tener problemas dentro, ¿no? Porque mucho de esa, me imagino, pues no sé, no he visto, pero considero que hay muchas personas en desacuerdo con lo que está sucediendo, ¿no? Porque al final, o sea, no es que todos compartan la idea de seguir en guerra. ¿Pensás que es el fin de Putin o es un retorno a Rusia a volverse a cerrar en sí misma? Es una pregunta súper compleja, ¿verdad? Pero ¿pensás que es un retorno a una Rusia que se vuelva a cerrar en sí misma, a volverse pseudocomunista? Porque no creo que se pueda llamar comunismo ahora, pero sí pseudocomunista, limitando sus socios comerciales, volviéndose autoproductora, no sé, o sea, ¿qué visión tenés de lo que está pasando? ¿A dónde crees que llegue? Y claro, sé que es solo tu opinión, ¿verdad? No creo que exista una respuesta definitiva. Mm. Sí, efectivamente es una pregunta, es una pregunta muy difícil. Yo no puedo dar más que algunas intuiciones. Por un lado, es verdad lo que tú dices, probablemente nunca ha existido una masa crítica tan significativa como hasta ahora, ¿no? Parece que los grandes cambios políticos en Rusia siempre se han producido a espaldas del pueblo. A espaldas del pueblo. El pueblo nunca ha contado demasiado. Han sido realmente siempre minorías las que han determinado esos cambios. Bueno, sin ir más lejos, en 1991 creo que fue, se celebra un referéndum preguntándole a los ciudadanos de la Unión Soviética si querían que la Unión Soviética se disolviera y votaron mayoritariamente que no. Y pocos meses después la disolvieron sin ningún tipo de reparo ni de decoro, ¿no? Entonces, nunca han contado demasiado. Y la gran pregunta es si ahora van a empezar a contar, porque ahora, pues sí, sí, eso, como bien dices, hay una masa crítica cada vez más grande, primero porque han conocido algo parecido a la libertad, y segundo, porque no hay que olvidar que cientos de miles de rusos han muerto ya en esta guerra, y muchos de ellos reclutados en familias normales, vamos, que no, sin ser militares de carrera, sin ser sencillamente pues jóvenes sacados de sus casas y enviados al frente a morir, ¿no? O sea, eso... claro, ahora mismo lo que pasa es que es extraordinariamente difícil medir la magnitud de esa masa crítica, es decir, cuántos rusos están en desacuerdo con Putin, cuántos rusos están en contra de la guerra, eso ya es imposible saberlo, pero está claro que son cada vez más. Son cada vez más. Entonces, bueno, ¿en qué se va a traducir eso? Pues esa es la gran incógnita. Por sí mismos no tienen fuerza suficiente para tumbar el régimen, pero sí que pueden ir debilitándolo poco a poco, ¿no? Y aquí la gran incógnita es qué va a pasar cuando muera Putin. Putin, no lo olvidemos, a pesar de esa apariencia de indestructibilidad que nos ofrece, pues tiene Sí, ya 76 años, si no me equivoco, 76, creo que es del qué 49. fuerte. No Em, sabía que era tan grande, la verdad. Yo tampoco. Parece mucho más joven. Sí, Él parece muy mismo joven. claro, lo ve uno Sí, cabalgando un oso en Siberia, ¿no? exactamente. Sí, O, no sabía que tenía esa Ni edad, la verdad. idea Yo pensé que tampoco. era más joven, sí, sí, sí. es mayor, entonces, bueno, en cualquier momento Hijos no tiene, ¿verdad? Porque tiene.
o Tiene hermanos. hijas, creo. Ah, Creo que tiene bueno, es alguna. que igual decían lo mismo en Cuba, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando muera Fidel? Y ahí Mm, sigue, o Sí, sea, es ahí un sí, sí. tema, mm. encuentran la forma de mantenerse el propio sistema, Con ¿no? Chávez Mm, también, ¿no? Que quedó Maduro Sí, igual. sí. mm. Bueno, Una cosa está clara y es que Rusia nunca va a ser una democracia liberal al estilo occidental. No, Eso no va a ujú, suceder porque el pueblo ujú, ruso no. O sea, es verdad que no es un pueblo completamente hostil a la libertad, sobre todo cuando la ha conocido, em, pero no es un pueblo que vaya a morir por una libertad al estilo occidental. Es un pueblo que es perfectamente consciente de sus particularidades respecto de Occidente. Es un pueblo muy comunitarista, podríamos decir, ¿no? El colectivo es más importante que el individuo. Y es un pueblo para el cual la libertad política no es tan importante. Una cierta libertad económica que venga acompañada de prosperidad sí que lo es, pero esa libertad política no es tan importante para ellos. Entonces yo no creo que vaya a ir en esa dirección. Rusia siempre seguirá siendo una rara avis en Europa, eh, pero bueno, puede ser una Rusia más abierta, como la que teníamos antes de todo esto, o puede ser una Rusia más cerrada, como la que tenemos ahora. Eh, pero es una gran incógnita. Es una gran incógnita. Eh, lo que sí tengo más claro es que la guerra no puede durar mucho más. No puede durar mucho más porque hemos llegado a una especie de tablas, ¿no? Lo que en ajedrez son las tablas, donde ninguno ujú, de los dos puede ganar, ¿no? Por un lado, Ucrania nunca va a recuperar el Donbass, nunca va a recuperar Lugansk, nunca va a recuperar Crimea. Eh, y aunque lo hiciera, eso sería una bomba de relojería, porque es que tienes una población mayoritaria, no mayoritariamente, o sea, exclusivamente prorrusa. O sea, el 95%, si tú les preguntas, el 95%, por supuesto, no hablan ucraniano y no tienen ningún interés en pertenecer a Ucrania y siempre van a estar torpedeando el proyecto ucraniano desde dentro. Entonces, yo creo que el mismo Zelensky se da cuenta de que eso es inviable y de hecho ya lo ha dejado, ya lo ha manifestado en alguna ocasión, que Ucrania está abierta a ciertas pérdidas territoriales, que es que realmente lo que van a hacer es quitarle un problema de encima. Y por otro lado, Putin es perfectamente consciente de que no se va a poder hacer con toda Ucrania, no se va a poder hacer con Kiev porque el pueblo ucraniano va a seguir resistiendo hasta el final. Ya el sacrificio que han hecho es enorme, y no van a darse por vencidos, ¿no? Entonces, bueno, incluso aunque pudiera conquistar toda Ucrania, eso también sería una bomba de relojería para él, ¿no? Así que yo creo que ujú. estamos cerca de alguna especie de acuerdo, aunque sea un acuerdo no declarado, una especie de acuerdo tácito, pero estamos cerca de alguna especie de equilibrio que ponga fin a esta guerra que hasta ahora es verdad que las guerras siempre ocurren, ¿no? Que perjudican a todo el mundo menos a los gobernantes, porque a los gobernantes les fortalecen, les dan la oportunidad de adoptar medidas excepcionales, ¿no? Y de situarse en una posición de fuerza extraordinaria o de inamovilidad extraordinaria que en circunstancias normales no les está permitida, ¿no? Entonces, la guerra favorece a los gobernantes y hasta ahora, pues, ha favorecido no ha sido una excepción, ha favorecido a Zelensky, ha favorecido a Putin, que han podido hacer muchas cosas que en condiciones normales no habrían podido hacer y mantenerse en el poder cuando a lo mejor en condiciones normales no les habría resultado tan fácil. Pero yo creo que hemos llegado a un punto en el que incluso a ellos les va a pasar factura la guerra, porque eh, los rusos están hartos, aunque no lo puedan manifestar, de que sus hijos de 20 años o de 18 años sean enviados al frente a morir, y los ucranianos evidentemente pues también están hartos de dejarse la sangre en una guerra que tampoco pueden ganar. Entonces,
No olvidemos que, si es que lo dijo Jordan Peterson desde el primer momento, esta es una guerra que Rusia no puede perder. Rusia no puede perder esta guerra. Rusia puede no alcanzar, digamos, el objetivo pleno que inicialmente era la invasión completa de Ucrania, pero no puede perder esta guerra. Rusia no puede quedarse como estaba antes de esta guerra. Entonces eso yo creo que Ucrania tendrá que asumirlo, Zelensky tendrá que asumirlo y llegaremos a algún tipo de armisticio, creo yo, es mi... Pero bueno, a lo mejor dentro de un año me volvéis a invitar al podcast y tengo que pedirle perdón a la audiencia por... Yo creo que un ejercicio creativo interesante imaginarte qué va a pasar. Al final nadie lo sabe, ¿no? Entonces creo que igual vale la pena ponernos a pensar qué podría pasar. Yo, la verdad que, bueno, tengo amigos que piensan muy diferente a mí. No es el caso con Luca. La verdad es que con Luca me siento como en casa porque pensamos muy similar. Entonces quiero escuchar la opinión de Luca en el siguiente tema del que yo propongo hablar. Y Huicho, también vos que vivís en Italia, o sea, has tenido una probadita de la política europea con la señora Meloni. Eh, Luca, ¿cómo mirás vos la actitud o, digamos, la política exterior europea hacia Rusia? Porque es un poco como, bueno, la sancionan, la critican, la quisieran como occidentalizar, aunque no es posible por las razones que vos mencionás. Además de que el pueblo ruso no es uniforme, ¿no? O sea, Rusia es un país demasiado grande, como con demasiadas naciones que tienen sus propias diferencias, entonces es complicado mantenerla unida al estilo democrático, ¿no? Un poco parecido a China, tal vez. No lo mismo, pero similar, ¿no? Yo sí encuentro un poco, pues, contradictorio cómo se maneja la relación de la Unión Europea con Rusia, eh, sobre todo del lado alemán. Ya les digo que al inicio del episodio dije que me encanta Alemania y me caen muy bien los alemanes, no tengo nada en contra de ellos. Pero en el siglo XX destruyeron dos veces Europa. Sobre todo, bueno, no hay que tocar ese tema, ese es otro tema muy amplio. ¿Qué pasó en el siglo XX con los alemanes? Para otro episodio. Pero para otro episodio, pero pareciera que con la política energética un poco, pues no destruyeron Europa, pero sí la pusieron en una posición de debilidad, una posición muy complicada al volverse dependientes del gas ruso, sabiendo que pues Rusia, pues no sé si la palabra es fiable, pero no era un aliado que se iba a comportar bajo las mismas reglas o los mismos principios que la Europa, que la Unión Europea, ¿no? Entonces, ustedes dos como ciudadanos europeos, ¿cómo evalúan esa contradicción que hay o esa relación amor-odio entre los primos europeos con sus contrapartes rusas que al final pues son bastante más similares de lo que uno cree, ¿no? Ahí me acuerdo que leíamos un libro, Huicho, eh, en esta clase de cultura y democracia, si te acordás, que hablaba al final que realmente Rusia no es que sea un país oriental, ¿no? Es también de cierta manera occidental. Lo que pasa es que es diferente al resto de Europa, no es Estados Unidos, pero es como un primo así incómodo que tienen ustedes los europeos allá. Entonces yo sí encuentro interesante, o sea, pues hablar de hasta cierto punto esa hipocresía de los europeos de criticar, de supuestamente apoyar a Ucrania, pero eh, pues esa dependencia que se tiene energética de Rusia, que se fomentó por muchos años, sobre todo con Angela Merkel, ¿no? Em, ¿Qué opinión les merece eso? Te Si cedo la tienen, palabra, bueno, Sí, bueno, si quieres comenzar, sí. venga, muchas gracias. Venga, pues empiezo yo. A pesar de que estoy seguro de que tu respuesta será mucho más solvente que la mía, pero bueno, dejamos el mejor vino para el final. Eh, sí, Rusia no es monolítica y tampoco lo es Europa. Yo creo que, o sea, no lo es Europa y no lo es Occidente. Y yo creo que eso es en buena medida la explicación de esta ambivalencia, estas ambigüedades que estamos viviendo en materia de política exterior, ¿no? Claro, los intereses
económicos y geopolíticos de los países que componen la OTAN son muy distintos. Y como bien dices, pues Alemania siempre ha tenido, bueno, en los últimos años había tenido, podríamos decir incluso décadas, ¿no? Eh, desde la llegada de Putin al poder, siempre Alemania había tenido una política de acercamiento a Rusia. En buena medida porque en materia energética se lo han jugado todo a una carta. Se lo han jugado toda la carta rusa. Entonces, claro, para Alemania era importantísimo blanquear en la medida de lo posible la imagen política de Rusia para que eso no supusiera un problema pues a efectos de abastecerse del gas más barato que podían encontrar y que van a poder encontrar. Pero claro, estos intereses son distintos de los del Reino Unido. El Reino Unido, evidentemente, pues no tenía esta dependencia, ni muchísimo menos, y siempre ha sido mucho más hostil al régimen de Putin, ¿no? Putin también ha operado mucho en Reino Unido, envenenando espías, ¿no? De Reino Unido, bueno, eh, siempre han tenido sus encontronazos con la particularidad de que pues, el Reino Unido no tenía ninguna necesidad de blanquear a Rusia o de occidentalizar a Rusia, ¿no? Eh, entonces, bueno, claro, son intereses muy dispares que al final son los que abocan a Occidente eh, a una general actitud de indeterminación frente a Rusia, porque si nos fijamos, la actitud de la OTAN, la actitud de la Unión Europea, la actitud de Estados Unidos eh, ante la guerra bueno, y antes de la guerra ante Rusia, nunca ha estado muy clara cuál era, ¿no? O sea, por un lado era de expansión hacia el este, ¿no? De incorporación a la alianza por una parte de los países bálticos y luego finalmente también Ucrania y Georgia, pero no con la decisión suficiente como para entrar en un conflicto armado con Rusia cuando Rusia se opone a estos proyectos, ¿no? Entonces, siempre se ha quedado en tierra de nadie. Esa indeterminación, esa ambigüedad, yo creo que es el mayor error de Occidente en general frente a Rusia, porque por una parte, o no provocas a Rusia, o no provocas a la bestia, o si decides provocar a la bestia, porque estás, digamos, imbuido de un espíritu justiciero de expansión de la democracia a todo el mundo, y entonces, bueno, pues te enfrentas con todas tus armas a la bestia, pero lo que no puedes hacer es provocar a la bestia y empujar a Ucrania a ser devorada por la bestia, ¿no? Mientras desde tu cómoda lejanía alzas la voz contra los excesos de la bestia, ¿no? Claro, yo creo que eso es una gran hipocresía y ha sido la actitud general, como digo, de Occidente frente al problema ruso y esto viene dado pues efectivamente eh, por esa gran diversidad de intereses, ¿no? O sea, lo que esto yo espero que aprendamos alguna lección de todo esto y una de esas lecciones es esa, que Occidente ni es ni puede ser un todo monolítico y unidireccional, que cada nación tiene sus intereses legítimos y soberanos y lo que no puedes pretender es que vayamos todos a lo mismo, porque cada uno al final va a ir a lo suyo. Entonces, bueno, hay que contar con ese dato, ¿no? La verdad es que me parece muy buena respuesta, así que tuvimos de primero el buen vino y yo quisiera, no sé si me escuchan bien, que tuve un problema con la cámara, creo que sí se escucha bien, Sí, ¿verdad? sí se Perfectamente. escucha, sí. Y a mí me gustaría solo responder con un ejercicio, porque yo creo que esto nos está demostrando que la anarquía internacional es una realidad y que existe y existirá siempre, ¿no? Porque estas grandes estructuras que promueven democracia, etcétera, no son una policía, por así decirlo, que va y te da con el garrotazo, como tuvo que haber hecho, entre comillas, ¿no? Con Rusia por estar haciendo lo que está haciendo. Y a mí me gustaría responder con el ejercicio de que pasemos lo que está pasando acá al otro continente e imaginémonos que sea México, tal vez, por así decirlo, el que esté invadiendo hipotéticamente Guatemala. Y pongámonos a pensar en qué posición tendría Estados Unidos respecto a esa invasión, ¿no? Porque
literalmente el 30, no sé, no tengo los datos claros, pero el 20-30% de la economía estadounidense está demasiado ligada a la mexicana, ¿no? En muchos sentidos. Claro está que Trump quiere cambiar esas cosas ahora y todo, ¿no? Pero ¿en qué posición dejaría a Estados Unidos ver a un México comerse a un Guatemala? ¿Qué interés tiene Estados Unidos en defender a Guatemala, ¿no? Por ponerlo en la realidad de nosotros. No tendría ningún interés. Y yo siento que hasta cierto punto eso es lo que le está pasando a Europa, ¿no? Porque, como bien dijo Luis Fer al hacer la pregunta, ¿no? Rusia es ese primo que siempre ha estado, que de hecho fueron los primeros que llegaron a Berlín, si no me equivoco en las lecturas que tuve de historia. Entonces, es alguien que ha estado, que no comparte tus mismas ideas, pero que está y es importante para ti, ¿no? Sobre todo después del plan energético. Entonces, yo creo que no solo para Europa, sino que para el mundo es como un golpe en la mesa, el primer golpe en la mesa, ¿no? Que se dio y Trump estará dando el segundo de que la política internacional es una anarquía y que estas grandes estructuras tendrían que ser más criticadas o tendrían que reevaluarse para ver qué hacen, ¿no? Y la posición europea, como lo he mencionado en otros episodios, ha sido muy tibia, porque me gusta ser un poco polémico, ¿no? Creo que ha jugado mucho un papel de gallo gallina y tuvo que haber sido un poco más firme, ¿no? Más definido en lo que estaba haciendo, porque al final sí hacen reuniones con Ucrania y te apoyamos y tal, pero hasta cierto punto no es que han cortado relaciones económicas con Rusia, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad de Europa de definirse, sobre todo con el segundo golpe en la mesa de Trump, de decidir qué política quieren tomar y de tomar su identidad regional, ¿no? Porque al final, como hemos hablado, se está moviendo el mundo a regionalismo, ¿no? Pero bueno, eso respondería yo. Y Sí, yo no creo que en sé, resumen va a ser difícil que haya un consenso porque, bueno, Luca habló del Reino Unido, ¿no? Pero también tenés países como Ucrania, Eslovaquia, la propia Rumanía que, bueno, tienen una mejor relación con Rusia, ¿no? Entonces, creo que será difícil articular una sola posición frente a Rusia y se ve complicada la salida. Habrá que esperar, solo no tenemos una bola de cristal, entonces no, pues no podemos saber. Eh, bueno, Rusia estuvo Rusia. Lucas estuvo en Guatemala. Bueno, Rusia también está en Guatemala, hay embajada rusa aquí. Ojalá no nos escuchen. Eh, eh, Estuviste en Guatemala, ya así, tal vez cambiando de tema. Y bueno, ya vamos bastante tiempo. Cambiando radicalmente de tema, Luca. ¿Qué te pareció Guatemala? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sé que traes unas fotografías que yo quisiera ver qué es lo que nos querés sí. enseñar. Contanos un poco cómo te pareció aquí visitar Guatemala. Bueno, a mí me encantó Guatemala, sobre todo porque tuve al mejor guía que se puede tener, que es Luis Per. Así que, pues sí, vamos, es un país que yo le recomiendo a todo el mundo visitarlo, conocerlo, porque realmente merece la pena. Vamos, la antigua Guatemala en particular, ¿no? Que yo estuve en Ciudad de Guatemala, evidentemente. Fuimos al lago Atitlán y después a la Antigua. Eh, bueno, pues tanto el lago Atitlán como la Antigua me parecieron auténticas maravillas y bueno, mucha gente pues puede, no sé, desconocer, no digo la existencia de Guatemala, pero puede no haber considerado Guatemala como un destino a visitar, ¿no? Bueno, pues yo les animo a que lo consideren porque realmente merece la pena. Mm. Sí, y si te parece, pues bueno, muestro Yo quiero ver las esa fotografías. foto en la que aparecemos también los dos, ¿no? Sí. Porque, claro, como Sí, es de hace casi 6 años, pues estábamos los dos Claro, mucho mejor que ahora. para quien lo escucha en Spotify es la invitación para que mejor lo vean en YouTube, para que claro. puedan ver las imágenes. Bueno, en Spotify creo que también se puede ver video, pero no se ve tan bien. Vamos a ver. ¿Ahí se está viendo? Y Sí, se se está ve. viendo súper bien. Tal vez sí. Mm. Aquí Bueno, está. eso fue por ahí por el 2019, pues, 19. Sí. finales de 2019, diciembre de 2019.
Mm. una buena visita que tuvimos allá en Antigua, estuvimos en Atitlán. Fueron pocos días, ¿no? La próxima, bueno, estuvimos en la Universidad Francisco Marroquín, Sí, que eso no lo dijimos, ¿no? Pero Luca tiene un doctorado, yo no sé ni en qué, en filosofía, en algo, filosofía del derecho. filosofía del derecho. Sí. Aunque bueno, al Eh, final la tesis es más filosofía política que filosofía del derecho. sí, Sí. sí, entonces todo, bueno, Luca también tenía particular interés en conocer la universidad. La visitamos así, estaba completamente vacía cuando fuimos, Mm. así que Sí, fue sí, una sí. visita ahí a la Marroquín y unos buenos días aquí en Guatemala. Qué Mm. envidia. Sí. Y bueno, efectos comparativos, ¿no? Como somos animales comparativos, vamos a comparar esa foto con una un poco más antigua que es de Dos el día años que nos antes. conocimos, Luis Fer y yo. Sí, 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 2 años antes. Dos Y años ellos quiénes antes. son? ¿Y ellos quiénes son? Que no los conozco todos. Somos otras personas ahora. Son, ¿Cómo pasa el tiempo, no? sí, no, y ahí está, nos conocimos en un evento del Ayn Rand Institute en No, hombre. Atlanta. Eso fue en noviembre, por ahí octubre, noviembre del 2017. Exacto. 17, sí. Todavía Sí. Así que estábamos en la pues universidad, también entonces, el a último año de finales de universidad, último de año. hecho, finales, sí, sí, no, Qué interesante. un buen viaje. Yo sí que quiero aclarar que ese fue mi último evento del Ayn Rand Institute. Nunca más volví a tener algún interés en estudiar a Ayn Rand después de lo que escuché ahí. Pero Lucas sí que lo tomó de base para su tesis doctoral y hasta publicó el Wow. libro, que por cierto, Lucas lo empecé a leer. Llevo como un 20% del libro, pero les debo decir que es un libro muy complicado. Entonces Es duro, es duro. Pues lo tenés para que los leer con mucha oyentes, atención. no, y los oyentes que estén interesados en la de menos nos compartes el link, Luca, donde lo puedan adquirir Sí, o ¿cómo se llama tu libro, Luca? o cómo se llama para poderlo compartir, ¿no? En los comentarios. Pues muchísimas gracias. El libro es La filosofía política de Ayn Rand, publicado por Editorial Dickinson, la Genial. primera con Y. Probablemente poniendo libro o Luca Moratal, La filosofía política de Ayn Rand, en Google, pues aparece sin ningún problema si hay alguien interesado, siempre con la advertencia de Luis Fer que efectivamente es no es una novela ligera para el verano, es un libro un poco duro, es una tesis doctoral al fin y al cabo, o el resultado de una tesis doctoral. Y, y bueno, sobre todo el capítulo dedicado a ontología, epistemología, es durillo. Pero bueno, luego es verdad que cuando pasamos a ética y a política se va amenizando un poco. O sea que quien llegue hasta ahí tiene recompensa. Bueno, Pues Muchísimas gracias, gracias por Luca. permitirme hacer promoción de no, mi no. libro en tu ¿Ibas a podcast. enseñar más fotos o tenías esas nada más? No sé si tenías ahí de Rusia o algo más que querías enseñar. Si queréis puedo enseñar más fotos de Rusia. Tenía unas cuantas preparadas. Si tienes un par que quieras mostrar y con eso vamos cerrando. Venga, perfecto. Pues vamos a enseñar alguna foto. Como estábamos hablando del Mundial, pues bueno, vamos a enseñar alguna foto del Mundial de 2018. Esto es uno de Genial. los partidos a los Que fue un que... partidazo. Partidazo, exacto. Aquel gol de Cristiano Ronaldo de tiro Exactamente El libre. eso. último minuto, eso Un Que yo es. golazo. no lo olvido eso. Yo lo estaba viendo justamente y lo iba a mencionar porque yo soy madridista, por cierto, entonces llevo Ah, muy CR7 en las bien, venas, buena ¿no? gente. Buena gente, exacto. No, es un partidazo. 3-3 Sí, me parece que quedaron, ¿verdad? Sí, 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 sí. exacto, Doblete sí. del comandante, sí. Mm. Muy buena España Fue un también partido. eso. Bueno, lo que quedaba Esas, de la buena España, ¿no? Por así Mm. decirlo, hasta cierto punto, bueno, no les después fue de... muy bien, la verdad. Se quedaron No, con la sí, propia Rusia en penales. Y que fuiste a es ver ese partido cierto. también, creo. Tenés foto ahí, También lo vi, por Luca, ahí. desgracia, para mí. Ese fue en Moscú, creo, me parece, ¿no? Sí, en Moscú, exacto, sí, sí. Mm. Mm. Envidia de la buena. Sí, fue muy mal partido. España estaba todavía empeñada en jugar al tiki-taka, ¿no? A Claro, pasarse la pelotita unos a otros, pero sin llegar a ninguna parte, porque además todos los rivales se conocían ya sí, sí. esa táctica. Entonces, pues bueno, la estrategia de Rusia fue dejarnos tocar el balón, probablemente terminamos con un 80% de posesión, pero empate, y ya en penaltis, pues ya eso es una lotería, ¿no? Sí, sí. Mm,
y ahí pues ganó Rusia y nos eliminaron. Espero que no sea un presagio de lo que va a terminar pasando en los próximos años entre Rusia y Europa. Pues sí, es una buena metáfora, ¿no? Una guerra de Sí, sí, desgaste y en el último momento, pues sí, claro. Un poco el azar va a determinar que pase en todo, entonces. Pero bueno, el azar siempre es Bueno, determinante. claro. Sí, y bueno, pues por enseñar alguna más, esto es con la afición peruana, ¿no? Yo creo que es la única vez sí, tenían tiempo de no una de las pocas clasificar. veces que Perú se ha clasificado para la fase final de un mundial. Tampoco duraron mucho, pero bueno, el tiempo que estuvieron se lo pasaron muy bien, lo vivieron a tope, ¿no? Sí, no, Em, hmm, eso es la diversidad cultural en esos eventos, creo que es de las cosas más interesantes de sí, ver Sí, siempre. sí, sí, sí. Sí, la verdad es que fue divertidísimo Moscú esas semanas, ¿no? Con todas las aficiones por todas partes. Fue verdaderamente inolvidable. Esto es con, no sé si lo conoceréis, se Sí, llama Manuel el del sí, Bombo, que sí, es uno muy de los hinchas famoso. más famosos, ¿no? De la selección española, bueno, se vino a Rusia al Mundial y nos hicimos esta foto con él. Esto es Qué en la buena Plaza foto. Roja. sí. Y tengo otra mejor en la que se ve, bueno, no está Manolo, pero disculpad un momento, voy a poner a cargar el ordenador, que queda sin batería, y sería una lástima. Bueno, os voy a mostrar mientras tanto esta foto con la basílica, ¿no? de San Qué Basilio de fondo. buena foto, sí. Mm. Muy buena No, a foto. mí lo que me dan ganas es, ojalá de aquí a unos años podamos visitar Rusia. A mí me encantaría, me parece un país muy, muy interesante para visitar. Sí. Sí, digo, por lo que entiendo, ¿no? Hasta, bueno, dependiendo del lugar, obviamente, por la amplitud territorial, pero sobre todo al norte tiende a ser muy frío, ¿no, Luca? Mm. Sí, realmente toda Rusia es muy fría porque Claro. yo en febrero fui a Rostov del Don, que es la ciudad más importante del sur de Rusia. Está ya pues muy cerca del Mar Negro, ¿no? Del Mar Negro es bueno, el mar donde está la península de Crimea. Ahora mismo se me Sí, ha me parece que sí, eh, sí. Sí, pero sí. sí, vamos, o sea, es el puro sur de Rusia. Me fui ahí pensando que haría una temperatura un poquito más agradable y estaban a -15 grados y además húmedos, pasando muchísimo frío. O sea que al final toda Rusia es muy fría. Lo que pasa es que algunas partes son más frías que otras, claro. Claro. Sí, sí. Y para mí donde más frío he pasado ha sido en San Petersburgo. San Petersburgo a finales de octubre, eh, porque es un frío además muy húmedo, es un frío muy húmedo y muy tormentoso, ¿no? O sea, el frío de Moscú realmente es bastante pacífico. Tienes -20 grados, pero si tú te abrigas, mm, es bastante llevadero, porque Moscú no es demasiado húmeda y además pues no tienes, digamos, grandes tormentas, ¿no? O, no sé, o muchísimo viento, por ejemplo. Hay incluso días de mucho sol. En enero, febrero tienes días completamente nevados, -20 grados, pero de sol. Entonces, bueno, no es tan horrible, pero San Petersburgo, digamos que tiene todos los castigos climáticos que nos podamos imaginar, todo junto, ¿no? Es verdaderamente insoportable. Vamos a ver alguna foto de San Petersburgo, si queréis. Bueno, la única, creo que tengo una solamente. Sí. Y Esto sí, es con una compañera. se mira que es un poco incómodo el clima, ¿no? Súper abrigados Sí, los dos. Sí. No, sí, bueno, sí, ahí sí. Luca parece parte del gabinete de Putin con ese gorrito. Sí, bueno, yo tenía mi shapka que la llevaba a todas partes. Sí, sí. Qué interesante. Sí, Y vamos, es muy agradable. La Sapka te abriga muchísimo, además te cubre las orejas también. Y vamos, yo la he llevado a todas partes, sí. Esto es en la plaza del Almirantazgo de San Petersburgo. mm, Y
A San Petersburgo fui poco. Estuve una semana de vacaciones y luego fui a una Kamanjirovka, ¿no? Un viaje de trabajo, que es esta foto en particular. Pero No, dicen que merece mucho la pena visitar eh, sí, San sí, sí, Petersburgo. es Creo que es la espectacular. ciudad más europea de Rusia, o Sí, eso dicen al menos. exactamente. Mm. Sí, sí, exacto, sí, sí. Se suele decir que es el pie de Rusia en Europa, ¿no? Ujú, Se construyó precisamente, vamos, Pedro el Grande construyó San Petersburgo con esa intención de imitar las grandes capitales o las grandes ciudades europeas del momento, ¿no? Principalmente ujú, París. ujú, Mm, ujú, Claro. ujú. Bueno, Bueno, gracias Luca y muy, muy interesante la plática, la conversa. Yo creo que seguramente vas a repetir en algún otro episodio para seguir hablando de Europa. por Eh, supuesto, cuando sí, queráis. seguramente. agradecerte, agradecerte, un gusto Encantadísimo. verte y bueno, invitar a nuestros oyentes que lo compartan, que nos den like. Ahí vamos avanzando, que se suscriban y que compren el libro de Luca también. Así es. Si se Bueno, atreven. Lucho, Bueno, muchísimas gracias, Luca, y nos vemos en la próxima a todos los oyentes. Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un grandísimo placer y siempre encantado de volver si tenéis a bien invitarme. te Os esperamos mando también un aquí en abrazo enorme. Guatemala. Sí, gracias. Sí, 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 sí. Tengo ganas de volver, sí. Espero que haya ocasión pronto. Bueno, gracias, Gracias. Luca.